Antonio Rivera es uno de los investigadores mundiales más conocidos del fenómeno OVNI. Afortunadamente, en este caso también es profeta en su propia tierra. El prestigio de Antonio Rivera en España es sólido y todos sabemos que bien ganado. Pero a nivel internacional su prestigio es tanto que, aunque íbamos a hablar de otro tema y hablaremos de él después del tema humo, no he querido dejar de darles a ustedes la noticia. El próximo día 6 de noviembre, Antonio Rivera está invitado nada más y nada menos que a hablar en la Cámara de los Lores. Y lo que me gustaría, y pienso que también a todos ustedes, es saber qué es lo que va a hablar Antonio allí y por qué ha surgido esta necesidad o esta invitación de acudir a la Cámara de los Lores. Bueno, querido Fernando, vayamos por partes. En realidad esta invitación surgió oralmente durante mi asistencia al congreso celebrado recientemente en Londres por la BUFOR, British UFO Research Association, al que asistió entre otros el Dr. Hynek por Estados Unidos. Durante uno de los recesos, como se dice ahora, del congreso, me invitó a unos drinks, a unas copas en su casa, mi viejo y entrañable amigo Brinsley Le Poer Trench, que además de ser un eminente investigador y escritor sobre el fenómeno OVNI, es, por razones familiares, heredero de un título, lo que le da derecho a un asiento, a un escaño en la Cámara de los Lores. Entonces, Lord Clancarty, que este es su título, me habló de un comité, mejor dicho, de un grupo para estudio de OVNIs que se ha creado en la Cámara de los Lores, UFO Study Group, compuesto por ahora por 25 miembros, entre los que se cuentan el obispo de Norwich, Lord Kimberley, en fin, una serie de personajes importantes de la Cámara de los Lores, y ante cuyo grupo ha hablado un investigador inglés hasta el momento, que es Charles Bowen, director de la Flying Saucer Review inglesa, y entonces me salió con la sorprendente invitación a que yo fuera el segundo orador. Claro, esto como digo, me sorprendió, me halagó extraordinariamente y me asustó un poco, porque no es lo mismo dar una conferencia en un casino de pueblo que hablar ante sus señorías los empelucados lores de Inglaterra, ¿no? Y pienso que de alguna manera eso nos prestigia a todos los que estamos dentro del fenómeno. Bueno, yo quiero creerlo así. Yo llevaré allí no solamente mi persona, sino la representación de todos los ufólogos españoles y de España en general, porque voy a ser, y creo que esto sienta un precedente, el primer extranjero que habla en la Cámara de los Lores, porque naturalmente mi discurso, mi conferencia se celebrará en la Cámara de los Lores, y para este fin me ha dicho mi amigo Lord Clancarty que la víspera tengo que cenar en su casa con él para que me dé unas instrucciones sobre el protocolo a seguir, porque por lo visto no hay un protocolo a seguir. Oye, muy inglesa. Entre las cosas que me ha dicho, que realmente es muy inglés, es una cosa verdaderamente inefable, es que antes de mi discurso, mi charla, me invitarán a tomar el té. Desde luego estamos en Inglaterra. ¿De qué vas a hablar ahí, Antonio? ¿De qué vas a hablar? Bueno, esto claro es una cosa un poco seria. Yo voy a preparar muy bien mi speech, y que voy a leer en inglés naturalmente, y voy a hacer simplemente una puntualización sobre el estado actual del fenómeno OVNI y de la investigación OVNI sobre todo, porque estamos, como tú sabes muy bien, lo comentábamos antes de iniciar el programa, en un momento crucial, un momento importante en que se está marcando una tendencia nueva, que es, podríamos decir, la interpretación psicológica del fenómeno OVNI, que cada vez está teniendo mayor importancia frente a la interpretación puramente física que se ha tenido durante muchos años. Se consideraba a los ovnis como naves extraterrestres, como máquinas, como supermáquinas, si tú quieres, procedentes de una tecnología superior a la nuestra. Esto explicaría muchas cosas raras de su comportamiento, pero hoy en día hay una gran tendencia a explicar todo como vivencias del testigo, vivencias del sujeto. Es decir, tú sabes de eso mucho más que yo por tu profesión. Se interpreta la observación OVNI como una cosa gestada en la mente del sujeto. Bien, claro, para mí hay graves reparos a esta interpretación, porque, como antes decíamos, no creo que se llegue con la mente a crear huellas en el suelo, huellas físicas. No, y se está abusando de sí. Todo eso, cuando en realidad los que estamos dentro de estos temas por nuestra profesión, vemos que es mucho más difícil alucinar de lo que la gente piensa.
Sí, además... y sobre todo en el extremo que una alucinación, como tú decías, no deja huellas en un terreno y pensar que un radar se ha vuelto neurótico sí. y capte también. O que sea necesario llevar un automóvil al diván del psiquiatra, ¿no? Sí. Para hacerle un psicoanálisis y que nos explica por qué se le apagaron los faros y se le paró el motor. Quizá traumas infantiles de cuando estaba en la cadena de montaje, ¿no? Pienso que es importante eso que vas a decir y puntualizar un poco, sí. Volver a centrar el fenómeno ovni en su auténtica dimensión, no dejarlo que se desparrame como se está desparramando y lo estamos viendo en los últimos congresos. Además yo creo que sufrimos, el fenómeno ovni sufre un poco de lo que yo llamaría el síndrome del especialista. Es decir, cada especialista ve el fenómeno ovni a través de su prisma particular, de su especialidad, y de esa manera lo deforma. El psicólogo lo ve todo en razón de la luego en razón de la meteorología, etcétera. Pero no, el fenómeno ovni es eso y es todo. Es mucho más complejo. Tan complejo que a veces da ocasión a sucesos, a hacer como el que vamos a comentar hoy, que es uno de los más apasionantes que hay dentro del tema ovni. El misterio de humo. Aparte de esa noticia que les acabamos de dar, que pienso que es muy importante, el motivo fundamental para estar hoy charlando con Antonio Rivera es la aparición de su libro sobre el misterio de humo. Un misterio que aún está sin aclarar. Y como tú eres una de las personas que más a fondo conocen el tema, una prueba de ello es este libro que has escrito, me gustaría que nos aclararas aquí en todo lo posible el fenómeno humo, y si tenemos que dedicar un programa o dos programas todo el tiempo que haga falta para que quede un poco claro, no voy a decir que totalmente claro el fenómeno, y al menos contar las vicisitudes, todos los cambios que ha ido experimentando este extrañísimo caso, cómo empezó. Cuéntanos, por donde quieras. Bueno, el fenómeno o el asunto humo, mejor llamémosle el asunto humo, es algo relacionado evidentemente con los ovnis, pero que dentro de la fenomenología general, ovni ocupa, en mi opinión, puedo estar equivocado, un lugar marginal, por sus características especialísimas. Tiene unas características muy especiales, que lo distinguen, por ejemplo, de los mensajes que recibía el señor Siragusa, hoy bastante desacreditado, según tengo entendido, u otro tipo de mensajes mesiánicos. El asunto humo consiste en unos mensajes escritos a máquina, mecanografiados, que una veintena de españoles, no creo que sean más, han venido recibiendo en el curso de estos últimos 15 años, o sea, a partir aproximadamente de 1965. Estos mensajes iban precedidos por unas llamadas telefónicas, en la mayoría de los casos, de unos misteriosos caballeros que se autopresentaban como extraterrestres. Decían que eran extraterrestres procedentes de un planeta llamado Ummo, U-M-M-O, situado a unos 14 y pico años luz de la Tierra, distancia realmente considerable, teniendo en cuenta que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, como todos sabemos, y que estaban aquí, en nuestro planeta, desde 1950, exactamente desde el 21 de marzo de 1950, estudiando nuestra civilización. Y que de momento deseaban pasar desapercibidos y solamente establecer contacto con reducidos grupos de terrestres para ofrecerles una información limitada y, yo diría, esterilizada, aséptica, a cambio de lo mucho que ellos se han llevado de nuestra cultura. Es decir, creían que éticamente estaban obligados a hacer esto. Todo esto comenzó, si yo no recuerdo mal, en aquella tertulia que había en el Café León de Madrid, La Mañana Alegre, ¿o hay precedentes del tema? Parece ser que una de las primeras personas que recibieron informes Ummo fue nuestro estimado amigo, el profesor, que, como tú sabes, presidía o organizaba una tertulia en los bajos del Café León. Esto complicó un poco las cosas porque hizo creer a mucha gente que todo el asunto Ummo había sido gestado por nuestro querido amigo Sesma, lo cual no es así. Sesma simplemente se encontraba entre las primeras personas que recibieron informes Ummo. Y esto se vio que era así porque cuando mi querido amigo y colaborador Rafael Farriols, que de Ummo yo te diría que sabe incluso más que yo, se personó en casa de Fernando Sesma en Madrid para pedirle, en fin, que le diera, mediante pago si era necesario, toda la documentación Ummo que él tenía, Sesma se apresuró a entregársela,
ocupaba una maleta y casi contento de librarse de ella, porque por lo visto a Sesma ya no le interesaba más el asunto humo. Y esta documentación entonces se vio que llevaba el curioso sello que podemos ver en los informes, a ver si podemos mostrarlo a los telespectadores, este sello digital que mejor mostremos uno que no tenga dibujos para que así se pueda ver el sello en toda su pureza. Aquí tenemos al sello, por ejemplo, el sellito. No sé si podrá la cámara pudiera acercarse. Exactamente. Ahí se observa en la parte superior derecha del dibujo, también se observa el sello digital que, según parece, los autores de estos informes marcaban en las hojas mediante un dedil de goma que se ponían en el pulgar. Este sello digital es de color lila para los informes españoles y parece ser que para otras redes nacionales, como ellos las denominan, tiene otros colores. La red francesa, por ejemplo, yo he recibido una carta de Francia de humo, lleva el mismo sello pero en color verde. Entonces, Farriols vio que los informes que tenía Sesma en su poder mostraban todos el sellito de Marras, lo cual los autentificaba, vamos a decir, autentificaba entre comillas. No vamos a... Pero hay una cosa que es la primera, no objeción, la primera pregunta que no, se sí, hay plantea. muchas objeciones. Simplemente por recibir unas cartas mecanografiadas en las que los autores, los firmantes dicen ser extraterrestres, ¿por qué no pensar que eso forma parte de una colosal broma? Naturalmente. ¿Y por qué dar crédito? ¿Qué es lo que tenían de extraordinario esos informes, esas cartas que se recibían, para que vosotros os plantearais al menos la posibilidad de que eran extraterrestres? Vamos a ir por partes. En el asunto humo me gusta proceder como procedo con el asunto OVNI en general. Como dice Hynek, nuestro admirado doctor, 22 años asesor de la aviación americana en la cuestión OVNI, nosotros no estudiamos OVNIs, sino informes sobre OVNIs. Es decir, el estudio primario que tenemos es un informe de alguien que dice haber visto un OVNI. A partir de ahí viene todo lo demás. En el asunto humo, nosotros estudiamos informes humo. Es decir, tenemos un informe escrito en la máquina que es evidente que alguien los escribe. No sé, acción espontánea. Alguien los escribe y entonces lo que nos interesa saber es quién es este alguien. Es decir, ¿qué está detrás de esos informes? Ahí todas las hipótesis son válidas. Evidentemente puede tratarse de una broma, aunque yo descarto la hipótesis broma por la duración del asunto. Una broma no se mantiene durante 15 años. Además, está luego, y con eso contesto a tu pregunta, la calidad indiscutible de algunos de los informes, el nivel científico elevado y la diversidad también. Es decir, o bien se trata de una persona con conocimientos enciclopédicos, o bien se trata, puesto que hay informes sobre astrofísica, sobre biología, sobre genética, sobre computadoras, sobre cibernética, etc. Y todos ellos muy sorprendentes, todos ellos realmente a veces en el límite ya de nuestros conocimientos y yendo incluso un poco más allá, y algunos de ellos partiendo de unos postulados físicos que no son los nuestros, o que no son los que nosotros usamos. Claro, esto ya de por sí es sorprendente y da mucho que pensar. De manera que yo creo que la primera hipótesis, que es la que tuvimos todos, la broma, vamos a descartarla. Entonces aparece una segunda hipótesis, de una manera natural, que sería la de una sociedad secreta, la de un grupo, que se dedica a hacer esto. Entonces yo me pregunto, y tú también te preguntarás, ¿por qué? Es decir, ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad de unos señores que se pasan 15 años escribiendo informes asépticos, informes que no son en absoluto mesiánicos, informes que nos dicen cosas tan sorprendentes como la de que no les creamos, por ejemplo, la de que no permutemos nuestras tablas de valores por las suyas, sobre todo nos exhortan a ser fieles a nuestras propias creencias? Luego no se trata en absoluto de informes mesiánicos, de informes pobres en contenido, en fin, realmente no tienen calidad. Entonces, repito la pregunta, ¿por qué? ¿Qué finalidad tiene esto, suponiendo que los autores sean terrestres? Yo, sinceramente, no la veo. Hay una posibilidad, Fernando. Hay la posibilidad de una agencia terrestre, por ejemplo, que esté haciendo esto como un test. Los americanos, tú sabes, son muy aficionados a estos tipos de tests. Entonces vamos a suponer que se ha escogido un país conejillo de Indias, en este caso España, que no sería un país, una gran potencia, pero tampoco es un país del tercer mundo, sino un país medio, en todos los sentidos, y en una muestra también media de la población se está lanzando este test
para ver cómo reaccionaría esa muestra ante la presencia de unos supuestos extraterrestres. Pero en contra de eso, yo no sé si mis informes son correctos o no, y a qué punto se pueden verificar, imagino que es muy difícil. Había una actitud de perplejidad, de sospecha por parte de la CIA en torno a todo esto que estaba pasando. Sí, sí. Sería extraño que la NASA estuviera, por ejemplo, la NASA realizando una experiencia de este tipo sin haber contado, sin haber informado a la central. No tan extraño, porque parece que hay bastante independencia entre los servicios americanos. No se informan necesariamente unos a otros de lo que están haciendo. Es una posibilidad. Lo que yo puedo decirte es que sé que, por ejemplo, la Interpol sigue la pista de unos caballeros altos y rubios, porque no hemos dicho, y aprovecho para decirlo ahora, que los summitas se presentan a sí mismos como seres pertenecientes al tipo terrestre nórdico. Pues la Interpol, o sea, por muy buena fuente, esto está siguiendo la pista de unos señores altos y rubios que tienen dificultades de fonación y para resolverlas llevan un aparatito en la laringe. Porque otra cosa también que dicen los autores de estos informes es que aparte de pertenecer al tipo humano, es decir, al tipo como nosotros, morfológicamente son seres humanos, aunque hay pequeñas diferencias que señalan en un informe que yo recibí, tienen que ayudarse con un aparatito para hablar, porque en su planeta de origen, suponiendo que todo esto sea verdad, claro, la comunicación oral ya ha pasado a la historia y es puramente telepática. Entonces, claro, los tipos que envían aquí, estos muy curiosos, son tipos más bien atrasados, tipos regresivos, tipos que conservan todavía una posibilidad de fonación, posibilidad que, en fin, incrementan mediante el aparatito de Marras. Entonces, claro, esto es sorprendente, por no decir otra cosa. Vamos a ver, en estos informes que se empezaron a recibir, aparte de conocimientos y de una serie de materias más o menos conocidas por nosotros, pero que ellos parecen dominar en bastante profundidad, aparte del aspecto técnico de estos informes, hay también aspectos morales, filosóficos, también se habla de ellos. Y también cuentan un poco su historia, cuentan un poco lo que ellos han hecho aquí en este planeta. Todo esto es una especie de prólogo a la pregunta: ¿qué hay de verdad en aquel célebre caso de la mano cortada en los años 40 que se difundió en la prensa y 50, que al parecer estaba 50, que estaba relacionado al parecer con el tema humo? Mira, todo el asunto humo es enormemente embrollado, como ya es de esperar, tratándose de algo que tiene relación con los ovni. En fin, los investigadores nos cargamos de paciencia porque realmente todo es muy embrollado. Pues sí, parece ser que sí hemos de creerles a ellos, y subrayo eso porque es muy importante. Es decir, yo no estoy aquí haciendo la apología de los humitas ni afirmando que existen. Simplemente, repito, existen estos informes que tenemos aquí encima de la mesa, hay algunos que yo he recibido, y esto sí que no se puede negar porque están ahí. Ahora, todo lo que está detrás de esto ya es pura especulación. Pues bien, ellos dicen que en el año 52, exactamente, se alojaron durante, creo, un año entero en Albacete, en un caserón, mejor dicho, que les cedió una señora de la aristocracia española, doña Margarita Ruiz de Liori. Esta señora, a la que se presentaron como médicos daneses, también se presentaron como médicos daneses al famoso mecanógrafo que les escribía o les escribe los documentos en Madrid. Esta señora les cedió un caserón donde tenía muchos animales para que hicieran prácticas de vivisección. Parece que estos señores estuvieron allí efectivamente haciendo prácticas de vivisección. Mi querido amigo, el gran investigador villano Ignacio Arnaude, ha investigado personalmente en Albacete la posible presencia de estos señores y se comprobó que sí, que efectivamente estuvieron ahí en la época citada dos caballeros altos y rubios en la casa de doña Margarita Ruiz de Liori haciendo esas prácticas. Y por esa fecha falleció una hija de doña Margarita. Y entonces ocurrieron unas cosas bastante macabras de las que sacó mucho partido la prensa sensacionalista española, entre ellas El Caso, etc. Porque parece ser que esta señorita fue llevada a Madrid en compañía de los dos supuestos médicos daneses, y en Madrid alguien, parece ser que un hijo de la propia doña Margarita acusó a la madre. En realidad, según hemos sabido después por cartas de los propios humitas, la mano fue cortada por ellos. Igualmente también les trajeron los ojos de las órbitas oculares. Y todo esto tan tremendo fue simplemente porque, según dicen, estaban trabajando con unos virus de su planeta y estos virus escaparon a su control.
no sabían ellos si estos virus serían dañinos para el ser humano. Luego se demostró que no, que eran inofensivos. Pero pudieron neutralizar algunos a distancia relativamente corta mediante sus aparatos sus propios aparatos. Pero el virus que se implantó, por ejemplo, en la región palmar de la mano de la joven señora, más los que se implantaron en los ojos, no escaparon a su control. Entonces se vieron obligados a tomar esta medida drástica y macabra de cortarle la mano y extraerle los globos oculares. Al cadáver, por supuesto. Al cadáver naturalmente. La chica ya había fallecido por causas naturales y por causas que no tenían nada que ver con el virus famoso. Todo eso es muy rocambolesco. Sí, desde luego. Sí. Pero bueno, lo que se ha intentado comprobar a ese nivel, por lo menos marca con cierta claridad que hay posibilidades de que esos hechos sucedieran así. Sí, y hay una cosa que a mí me ha impresionado mucho siempre y que te la voy a contar, porque creo que hasta ahora es una de las cosas más sólidas que tenemos. Ellos dicen en varios informes, entre ellos uno que yo recibí, que llegaron a la Tierra en 3 naves el 28 de marzo de 1950 y que estas naves se posaron en una zona del departamento francés de los Bajos Alpes a 8.000 metros, es curioso que la forma de dar la distancia, en vez de decir 8 kilómetros, dicen 8.000 metros, del pueblo de la Javí. Ahora bien, una vez allí, esta gente, estos expedicionarios, esta IAUNISA, por emplear su palabra, esto quiere decir grupo expedicionario, se excavaron un refugio subterráneo, al pie del pico del Cheval Blanc, Pic du Cheval Blanc, y salían todas las noches a reconocer los alrededores. Esto lo cuentan en varios informes suyos. En una de estas salidas penetraron en una casa de campo tras adormecer a todos sus habitantes y se llevaron muestras de todo lo que encontraron allí, porque claro, todo les resultaba nuevo. No conocían absolutamente nada de nuestra civilización, repito, según ellos decían. Así es que se llevaron, por ejemplo, las letras de pago de un tractor, bombillas, calzado, una pastilla de jabón, una cartilla escolar, que según dicen les fue muy útil para aprender el idioma francés, por las imágenes y tal. Luego se llevaron también ropas, secreción salival y vaginal de los hombres y mujeres que dormían en la casa. Y por último, y esto es muy importante, el contador de la electricidad. Y digo que esto es muy importante porque yo, 25 años después, me reuní en la población francesa de Tarbes con un grupo de investigadores franceses y españoles. Estaba por parte española Vicente Juan Ballester Olmos, el doctor Manglano, y estaba por parte francesa el astrónomo Pierre Guérin y el ingeniero Claude Poher. Claude Poher era ingeniero director de la sección de cohetes del Centro Espacial de Toulouse. Antonio, el tiempo se nos está acabando. ¿Cuál fue concretamente el resultado de esa investigación? Claude Poher montó una operación de búsqueda gigantesca. Claude Poher es sobrino de Alain Poher, el presidente del Senado francés. Esto le permitió montar una operación de búsqueda gigantesca, 800 gendarmes, helicópteros, lo que tú quieras. Estoy abreviando ya. En 1950 se había cometido un robo en una casa de campo llamada La Dépense, cerca de Tarton. En esta casa de campo se habían llevado, entre otras cosas, el contador de la electricidad. Es decir, que todo encajaba. Creo que es una buena introducción en un poco inconexa, pero en fin. Haber dejado al menos claro que hay motivos más que justificados para sospechar que todo esto es cierto. Como estaba previsto, vamos a tener que dedicar otro programa más para seguir hablando y en especial para hablar del contenido de esos informes. Exactamente. Si te parece bien. Así que hasta la próxima ocasión en que seguiremos con el tema apasionante de humo.